Buenas tardes, amigos de Teatro al Día, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros genial en este programa 219 de 22 del día, hoy miércoles 22 de octubre, con Federico Lynch, que ayer estrenó Gen Oriental. Suena como una cosa muy, muy poderosa, además tiene un afiche divino, me pareció una cosa como el nacimiento, como esa cosa, ¿no?, que mueve el mundo, y bueno, estrenó ayer esta obra. Este año va por 2 funciones, el año que viene se retoma. Hay 25 artistas en escena. Esto parece José María Novo cuando hace sus obras, que tiene 27, 28. Yo no sé cómo hacen para dirigir a toda esa cantidad de gente, y tiene un elencazo. Y el texto de Virginia Rodríguez Olveira, que nosotros la conocemos del teatro, porque ella ha tenido textos incluso ganadores de concursos. Es buenísima, es una dramaturga buenísima, y ella se metió con este tema, con un tema que trata de la identidad, de cómo, de cuál es el sentir uruguayo, que nosotros pasamos por muchas cosas que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Los comienzos, los inicios de nuestro uruguayés, por decirlo así, a veces no lo tenemos tan claro y tan registrado, porque seguimos hablando de nosotros, sí, nacimos ahora con toda esta onda migrante que tenemos, ¿no? Decimos sí, a ellos se les dice uruguayos, pero uruguayos somos nosotros que nacimos. O sea, está el nacimiento legal, está el nacimiento natural, pero acá creo que también nos vamos más allá, ¿no? Desde los pueblos originarios al momento actual. Yo la voy a ver recién el 28, por eso le dije a Fede que viniera para hablar un poco de este nuevo trabajo de él, que siempre es un trabajo de altísimo nivel. Y para recordarles que el lunes 27 de octubre se van a entregar los diplomas y se va a hablar, se van a dar a conocer las nominaciones al teatro para niñas, niños, adolescentes, y para el teatro ídolo. Ahí tenés Fera Maray, llamamos. Y al teatro para adultos. A las 19:30 va a comenzar y se van a entregar primero las nominaciones de niños. Les digo porque después la misma gente que ha trabajado en niños y en adultos se queda, pero es un poco como el año pasado, ¿no? Todo el mundo no entra en la sala Muniz, no nos dan todavía la sala grande del Solís. Para mí que tienen miedo que no la llenemos, pero estoy segura que con todo el teatro que se hizo este año se llena sin problema. Para que se puedan quedar todos. Vamos a ver cómo queda articulado. También tenemos a los compañeros que han trabajado en el interior, porque además tenemos Teatro del Interior en Montevideo y tenemos también la Bienal de Teatro del Interior. O sea que el 27 los esperamos a todos. Yo empecé a alargar un poco la marchanta. No es que a los que invité es seguro que están nominados. Yo ni me acuerdo ya a esta altura. Betty me preguntó quién está nominado en qué. Ayer me fui a buscar porque no me acuerdo, la verdad. Pero yo invité. Cuando uno invita al productor, hoy me preguntó una productora, ¿y a qué elenco? ¿Por qué obra? Ay, no, mi amor, le digo, vos estuviste como en 20 y vos decile a todos, después se ve de repente. Eso sí, les pido un favor, no dejen de, o sea, no es que no dejen de ir porque a veces no pueden todos, pero si en un elenco, obviamente que no van a ir todos, en ocasiones sí, en ocasiones no, a veces son horarios de salida, de trabajo, pero marquen a alguien que sea el representante si no puede ir el grupo, no dejen sin levantarlos, porque acá tengo un sobre de nylon lleno de diplomas que ya no sé si mandarlos de paseo, porque ya tengo del otro año también. Y eso sí, los diplomas después, si los encontramos se los damos, pero los que tienen reconocimiento, por favor no dejen de ir, porque las plaquetas después me las tengo que traer o dejarlas en acto, después no coordinamos y allá hay plaquetas que quedaron sin levantar. O sea, todos los que tengan reconocimiento, yo ahora voy a hacer un posteo en Facebook e Instagram para que vean quiénes son, no dejen de ir a retirarla. Y si no pueden, digamos, el que es directo, el que voy a recibir yo, dígale a un compañero, de pronto
hay algún compañero que también por elenco va, porque piensa que pueden, bueno, arreglen, pero no dejen sin retirar esas cosas porque después se pierden. Y este año la verdad que la situación de Actu no está para que plata que se invierte en algo quede ahí tirada. Yo avisé a alguna gente, tengo que seguir avisando y voy a publicarlo. 27 de octubre, 19:30, se dan a conocer las nominaciones de teatro para niñas, niños y adolescentes, y más o menos sobre 20:30, una cosa así, porque miren que hay. Se hizo mucho teatro para niños, también se hizo mucho para adultos, pero nosotros no cubrimos todo. Entonces, si no cubrimos todo, digo, eso que no cubrimos, que yo después voy a hacer más o menos una lista, a lo mejor me falta alguno, sepan que esas obras las estamos viendo a partir de este fin de semana o del fin de semana pasado, pero ya nosotros ya nominamos el 19 y está ahí todo guardadito esperando para darlo a la luz, que esta vez van a conducir la ceremonia los compañeros Gustavo Aviaga y Javier Lumini. Así que los esperamos a todos y recuerden, porque después el mismo diploma les sirve para sacar una foto, adjuntarlo a la currícula. Yo sé porque me piden muchas veces una constancia. Bueno, entonces esa es una constancia, por ejemplo. Dejemos, tengamos en cuenta eso, falta poquito. Así que los esperamos a todos con mucho cariño. Y ahora hablamos con el director general de Gen Oriental para que nos diga a ver con qué nos vamos a encontrar. Bueno, buenas tardes, un placer estar acá como siempre. Bueno, Gen Oriental comenzó desde la búsqueda, desde las ganas de investigar sobre un espectáculo que hablara sobre nuestra identidad. Este país que que así como República tiene 200 años, es un país que es joven en comparación a otros países en cuanto a su independencia, pero ¿qué hay atrás de estos, durante estos 200 años y qué había antes? Porque Exacto. Sabemos muy poco. Entonces, sí, los pueblos originarios son muy protagonistas de esta obra, y también poder sacar la mirada de la capital de nuestro país. Exacto. Porque hay visiones muy distintas, depende de dónde estemos. Porque nos toca de diferentes lugares. Entonces, investigamos, hicimos un trabajo de investigación muy arduo con distintos historiadores, entre ellos Leonardo Borges, que nos dio una gran mano, un gran investigador, historiador, docente. Porque se necesita siempre tener una base, nos puede gustar mucho tratar determinados temas en las obras que vamos a abordar, pero tenemos que tener la base fundamental de que no nos estamos equivocando, o que si nos equivocamos lo mínimo. Exacto. En lo que estamos presentando, ¿no? Porque los datos históricos, geográficos, son importantes para incluso siendo una obra que habla de nuestros orígenes, puede ser tomada en cuenta también para los chicos que están estudiando, ¿no? Para historia nacional, para también tener un conversatorio o poder llevar grupos de chicos para que vean por medio de la danza la historia también de teatro-danza. Sí, y además que, bueno, como decíamos, que somos una república muy joven, entonces también la historia está contada, si no es por los protagonistas, es por la segunda generación de protagonistas, pero no mucho más. Entonces hay muy poca gente que ha investigado, o porque, vuelvo a lo mismo, somos una república joven. Exacto. Entonces también la mayoría de lo que sabemos es por relatos propios. Sí, es una tradición más oral que algo que esté escrito. Después hay cosas que están sistematizadas, ¿sí? Que las ves, pero muchas veces hay incluso hasta historiadores que se contradicen, ¿no? Entonces nosotros venimos más, hay cosas que, aquellos primeros pobladores hablaban y transmitían, y eso mismo que transmitían era de generación en generación, y bueno, no digo que sea un teléfono descompuesto, pero muchas veces nos puede llegar, claro. Y lo más importante también es, ¿quién es el que está contando el relato? Exacto. ¿Quién es el que está? ¿Desde qué lugar? ¿Desde el vencedor? ¿Desde el vencido? ¿Qué fue lo que pasó? Somos una república, por otro lado, que ha sido poblada por inmigrantes.
Total. Guerras mundiales, dictadura militar. En 200 años pasó mucho en este país, que eso hizo que, ahora sí yendo como al centro de la obra, nuestro gen se haya visto alterado. Sí. Esto que decimos que lo tenemos en la jerga hoy en día, de que somos hijos de inmigrantes, que tenemos descendencia europea, que esto, que el otro, y en realidad estudios de hace muy poquito datan del que el 40% de los uruguayos tenemos gen charrúa. Sí. Y creemos que no, creemos que es algo que, bueno, no, los sí, pueblos originarios. Ay, sí, le pasó, y vemos, no. Lo vemos en muchas, en población de gente que es contemporánea a nosotros, que te dice, sí, pero mi familia, mi abuelo, mi bisabuelo, digo, descendieron de, o pelearon en la batalla cual o tal, digo, y uno dice, pero sí, como que nosotros no sé hasta qué punto dimensionamos esas cosas, y hay algo muy, porque no somos como los argentinos que se pasan, o los bolivianos, o los peruanos que se pasan hablando de los pueblos originarios. Nosotros como que sí, en un momento hubo charrúas y bueno, los mataron y después fueron vendidos y se expusieron en país, pero es como más, lo relatamos más como una anécdota que como algo nuestro, ¿no? Es creo algo que falta esa cosa nuestra, decir, sí, esa gente eran nuestros antepasados, de repente, no en la familia Carvajal había uno, o en las familias inglesas había otros, pero bueno, digo, de algún lado venimos. Y de alguna manera algo había antes que existiera todo esto. Tenemos mucho más esto que te digo, descendientes en nuestra propia tierra de lo que creemos. Exacto. Entonces, también, como decía, depende de dónde esté visto y de quién sea contada la historia. Nosotros en esta versión decidimos enfocarnos puntualmente en un hecho histórico que fue un antes y un después para nuestra república, que es el episodio de Sal Si Puedes, que, bueno, hasta hace no mucho estaba visto como, bueno, una batalla más, una matanza más, o una guerrilla, pero, bueno, las Naciones Unidas le están reclamando a Uruguay desde hace más de 10 años que sea declarado un genocidio, porque fue el genocidio del pueblo charrúa. Exacto. Bueno, se hizo de más o menos. Vos sos muy joven, pero los que andamos en mi edad o un poquito menos, vimos la obra que se hizo, que había hecho Alberto Restucia, sobre Sal Si Puedes, el exterminio de los charrúas, ¿no? Y tuvo mucho impacto. Pero yo te diría que tuvo más impacto en aquel momento, que si hoy la hiciéramos, yo creo que también tendría ese impacto, porque en el momento que se hizo era algo como hasta novedoso, porque nadie había hablado, era un mojón en la historia, pero no en el desarrollo escénico. Pero es que si lo pensamos fríamente, y yo te digo, bueno, esta matanza fue liderada por el presidente del país. Claro. Si te lo digo así, nos sacude, porque impacta. Como el presidente de un país va a matar a la gente de su país. Exacto. Incentivado por el otro gran líder de la época, que era Lavalleja. Claro. O sea, estamos hablando de Rivera y Lavalleja. Líderes de nuestra nación como república, en un país que recién nacía. Eso es que ustedes saben, y los que no saben, bueno, se sentean, que dentro del Partido Colorado hay dos corrientes, ¿no? Está la riverista y la que no es riverista. Y eso es irreconciliable, ¿no? Porque lo que unos siguen alabando y creando dentro de esa figura de Rivera, los otros se la tiran abajo, o sea que es todo un tema esto, ¿no? Sí, porque es el primer presidente constitucional. Nuestro primer presidente constitucional, y qué fue lo que pasó con los que sobrevivieron, ¿no? Estamos en esclavos, fueron vendidos a familias acá en Montevideo, y había, con estos datos históricos que hemos investigado para esta obra, un gran sentimiento de satisfacción en el resto del territorio una vez que los charrúas fueron exterminados. Como el alivio de que estos salvajes que no seguían ninguna regla, ninguna norma. Lo que pasa es que se olvidaron que esos charrúas muchas son los propietarios de la tierra en la que están viviendo. Claro, pero además por todas estas revueltas de las guerras y de todo lo demás, muchos se casaron con mujeres que no eran indias. Se casaron, se unieron, como lo quieran llamar, con mujeres que no eran indias. No.
por lo cual ahí salió una sangre mestiza. Sí. Y ahí es donde empieza a reproducirse el antepasado. Digo, porque no es que indios. Exacto. Indios y criollas. Claro. Indias y criollos. Entonces digo, aquella gente que el indio podía llevar al cautiverio o que se enredaron ahí y también hay estudios en el que el gran porcentaje somos descendientes de indígenas, pero por el lado materno. Exacto. Porque lo que sucedía era que los hombres morían en guerra, morían Total. defendiendo, y las mujeres quedaban viudas, quedaban sin su compañero, y pasados los años volvían a reproducirse o a relacionarse con soldados que eran criollos. Eran edades muy tempranas, jóvenes. claro, Digo, no estamos hablando de mujeres de 30 años, estamos hablando de muchachas muy jóvenes, muy que claro, tenían sus hijos con ese indígena, pero después ese hombre moría. Exacto. Y bueno, y de pronto se encontraban con otro, pero seguimos reproduciendo gente que no es criolla, gente que tiene Exacto, la mezcla de esos sí, dos. Es por eso que mucha gente dice, sí, pero yo soy descendiente. Uno dice, ay, sí, mira que sí. Y sí, como mira todo. que sí, que hay un montón. Claro, sí. Entonces, bueno, en esta obra que partimos de este hecho, que es Alcipué, con otra mirada, con una mirada mucho más crítica, en el sentido de esto que decíamos recién. Crecimos, fuimos a una escuela donde nos dijeron que, bueno, fue un hecho, sí, como un hecho más. Algo que ocurrió. Claro, pero cómo marcó la historia, como un hecho también que parece anecdótico, pero explica muchas cosas. Esto que 100 años después, cuando se celebra el primer mundial de fútbol, el uruguayo necesita crear un eslogan casi que publicitario. Entonces, de ahí se crea la garra charrúa. Sí. Toman un eslogan de sus pueblos originarios que ellos mismos exterminan. Claro. Para decir, nosotros venimos de acá, entonces vamos a... Como también... como que tenemos una historia atrás, ¿no? Exacto. Que en sí no es la historia oficial reconocida. No es la historia porque, oficial. A ver, lo reconocido, tenemos pero a Artigas, tenemos a Rivera, tenemos a La Valleja, pero los también, indios iban a luchar, claro, pero también, acompañaban, pero también pensemos, que en este caso estamos cuestionando a un hecho llevado adelante por un líder de un partido político que de 200 años de historia, no me quiero equivocar, pero 190 años gobernó este partido político. Entonces, ¿cómo? Continuamente. Decimos, ¿no? Entonces, Porque... ¿cómo un partido, que en este caso es el Partido Colorado, va a cuestionar una figura como la fue Rivera para el partido y contarnos otra historia? Claro que eso no iba a pasar. No. Entonces, ya desde ahí con ningún genocidio con pasa ningún eso, genocidio. en el armenio no pasa con ninguno. Entonces ya desde ahí no nos van a contar la historia desde ese lugar. Y tampoco, porque si bien a esto les toca al Partido Colorado de un lugar directo, pero tampoco desde el otro bando, porque estamos hablando de que en el 2018 la ONU exhorta a Uruguay a reconocer esto como un genocidio, y quienes gobernaban en el 2018 es un partido que en este caso Frente Amplio tampoco lo ratifica. Claro. Entonces no es un tema tampoco de partidos. No, creo que es un tema que va más que de humanidad. Exacto. Digo, es un tema histórico que atraviesa una historia muy, muy embromada. Es como que se negara. Se niega. Como que se negara también la dictadura no existió. Porque hay gente que la niega. O hay gente que dice, ay, sí, que vuelva porque ahí estaba todo tan armadito también. Digo, bueno, pero no neguemos claro, mojones importantísimos de la historia que existieron. Exacto. Las matanzas no se pueden tapar con nada, y me parece que no está bueno. Creo que la reivindicación, y hoy se está mucho trabajando con el tema de la reivindicación. Sí. Bueno, nosotros justo nos tocó en este momento, en este proceso, que me parece genial que lo hagan. 2-3 semanas antes del estreno, que estamos hablando de hace menos de un mes, que fue organizado un evento por jóvenes del Partido Colorado reivindicando la figura de Rivera. Esto fue hace 3 semanas en Tres Cruces. Entonces, qué importante esto de que decimos siempre, que parece algo trillado, pero es tan real de, si no somos capaces de revisar la historia,
que nos asegura que no vamos a volver a cometer los mismos errores. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos estar reivindicando figuras que está comprobado mediante documentación que fueron Además los que se enojan, idearon? se enojan, Claro. porque en el Parlamento se enojaron No. porque Exacto. Y no líderes, era el momento. claro, No, y- los momentos son todos, no hay un momento para reivindicar algo y otro no momento. Exacto. Digo, si se reivindica porque existió. Entonces hay un lugar en el que siempre es conveniencia, dependiendo de quién cuente la historia. Desde el lugar que se Desde el lugar que se cuente. Entonces, cuando nos encontramos con esta historia dijimos, bueno, vamos a contarla desde nuestra visión y entre muchas comillas, tratando de ser imparcial. Y digo entre muchas comillas porque después, en el medio del proceso, nos encontramos con que, bueno, como decías, son 25 artistas en escena, la gran mayoría tiene un abuelo, un bisabuelo, una tatarabuela. Entonces empezamos a incluir muchas historias personales de los bailarines, de las bailarinas. Qué bueno, Que eso te conecta desde un lugar que eso directo. enriquece más, ¿no? Porque Enriquece. ya tenés el cuento generacional, ¿no? Exacto. No es eso que vos estudiaste, que había tales y cuales tribus que fueron exterminadas, Exacto. sino que tenés un cuento que viene de familia. De tu familia. Y entonces eso ya tiene otro peso. Y esto que decíamos recién, ¿no? De la gran diferencia del relato según dónde estemos viviendo. Exacto. Si es en el interior de nuestro país o si es en Montevideo. Hay una visión completamente distinta de este líder político que fue Rivera en Montevideo y otra en el interior del país. Hay una visión completamente distinta y parece que hasta fuéramos dos países distintos. Exacto. Hay una visión muy distinta, hay una relación con los hechos muy distinta, porque más allá de que hoy en Montevideo hay mucha gente, me incluyo, yo nací en Paysandú, soy del interior, viví ciudad hermosa. 20 años en Paysandú conociendo al pie de la letra el hecho histórico que marca Paysandú, que es la defensa de Paysandú, Leandro Gómez, todos estos líderes que obviamente marcaron también la historia del país. Y la heroica. La heroica. Que es la heroica, La ¿no? heroica Cuando uno Paysandú. habla, yo cuando digo, bueno, voy hacia la heroica, porque Sí. ya es como y además ese orgullo sanducero, Sí, ¿no? sí. Hay un orgullo, una cosa que es intransferible, Sí. ¿no? De Sí, cosas porque pasan yo creo en que ese país y en que Paysandú no. sucede algo muy particular que nos cuentan desde chico y ahí sí, la historia de la defensa de Paysandú y nos sentimos orgullosos de haber defendido el país. Exacto. Entonces ahí sí nos cuentan otra historia. Y me ha pasado de hoy viviendo en Montevideo hace 15 años o en este proceso mismo, compartir con gente que nació en Montevideo y su historia o lo que le contaron en la escuela solamente fue Montevideo colonial. Exacto. Esa es la historia que le contaron en la escuela o de lo que estuvo rodeado. Sí. O sea, no pasó nada del límite de ¿Cómo Montevideo que? para arriba, no pasó nada. Claro. No, había indios, que tampoco se sabe. Tampoco se sabe. No, Entonces nada porque se no sabe. hay una, Entonces nada se no sabe. hay una historia oficial de todo lo que pasó. Entonces, como Eso es decías lo que vos no al queda. principio, esto de cuando hacemos este tipo de obras, sí estar muy bien asesorado. También tuvimos mucha comunicación con el CONACHA, que es la sociedad de quienes de charrúas, o sea, de los descendientes, también para conocer su punto de vista. Qué bueno, y poder Qué buena toda esa documentación, sí, porque hay tocar un cosas tema que tan nosotros sensible desde un lugar lo podemos serio. hablar, pero podemos desconocer muchas Y cosas. de un lugar serio y responsable, porque Claro. también estamos tocando realidades distintas, Exacto. experiencias distintas, mismo ya desde el elenco. Todos tuvimos una experiencia distinta con todas estas historias que se cuentan, desde antepasados esclavos, como lo fueron los afrodescendientes en este país, Exacto. que no es lo mismo. O sea, No. no pasamos todos por la misma No historia. es la misma sintonía. No es la misma, pero también es algo pero que también marca. pasó y también tenemos gente, yo tengo Exacto. gente por lo menos, Exacto. que es descendiente Que es de otra esos, historia, de que es otra historia. y que es otra historia, pero que también digo como que suma a esa Exacto. historia, ¿no? También de gente de alguna manera despreciada, segregada, dejada de Sin lado, duda. esclavizada, es una historia muy triste además, porque descubrimos, hay obras de teatro que han mostrado sobre los Sí, afrodescendientes, digo,
y uno queda como muy conmovido, ¿no? Porque en ese porque no Montevideo conocemos, o en esa porque banda no conocemos, oriental, porque no lo conocemos. hechos que uno dice, ¿y esto pasó en Claro, un país? sí. En el que se estaba formando Exacto. como país. Sí. Digo, qué mal, Entonces, qué mal que estaba todo, ¿no? Sí, entonces históricamente nos basamos en libros como por ejemplo Bernabé, Sí. Que cuenta también por Lo medio de la leímos. ficción Sí, y lo algo de habremos documentación, cuenta también el episodio Si puedes, y después termina, o pasamos también por este hecho de los últimos 4, que son estos últimos charrúas que se llevan a París. Que es simbólico, ¿no? Porque sabemos que no fueron los últimos real, o sea, quedaron acá porque, bueno, somos, como decíamos recién, somos descendientes y bueno, Claro. y hay. Pero bueno, y llevándolo ya para el lado de la danza, porque es una obra de danza-teatro, en la danza decidimos, que era tan esencial, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué bailamos? ¿Qué música bailamos? Ahí está, qué Y música. lamentablemente hay muy poca información en cuanto a la cultura de los charrúas. Muy poca información, Debía muy ser poca muy rica, por documentación. cierto, no Seguramente, nos ha llegado, pero no somos hay como un otras trabajo tierras, de ese tipo. como otras tierras, como vos decías recién, o mismo los incas, los mayas, que hay mucha información de ellos. Es más, yo he ido a varios congresos y a varios festivales que son en América Latina, ¿no? ¿Sí? Y lo que nunca tenemos nosotros, Es una danza que nos y lo identifica. digo acá en lo que tiene que ver FIDAE o cuando los críticos organizamos los festivales, no estaban incluidos y no están incluidos eso justamente. O sea, vos vas a Bolivia y siempre en las obras de teatro están esos niños que ilustran botas en la ciudad, es cuál cultural, es, o zapatos, claro. cuál es la finalidad y por qué están con esos pasamontañas que no se Sí. les ven. O sea, siempre está, o están las cholas siempre representadas, los cholos. Sí, hay otra relación con los hay una relación con lo ancestral, sí. y incluso en familia donde hay un alemán y un boliviano, ¿no? Que uno dice, Sí. ay, este hombre tan hermoso, rubio de ojos verdes, casado con esta mujer que es típica, es una Claro. típica chola, Sí. porque tiene sus rasgos, y siempre en esas familias hay una abuela, una tía que está vestida en Claro, forma original. pero porque defienden también su propia Porque cultura, que nosotros no defienden hemos podido su hacer eso. cultura Sí. y uno los ve en las calles, Sí. y esas mujeres que son esas cholas vestidas con toda esa Sí. cantidad de pollé, esas mujeres fueron las primeras en usar celular, las primeras en manejar, Sí. digo, o sea, son matriarcas, no es que son esas señoras que decoran una Sí, casa, sí, ¿no? sí. Por como están vestidas con su gorrito, sus trencitas, no. Esas personas tienen kioscos en las calles, que tienen llamadas, se hacen llamadas internacionales, venden, cierran su kiosco, se van para el alto, y son las mujeres que mantienen las casas. Sí, sin duda. Digo, Nosotros o sea, vivimos una realidad completamente nosotros distinta. tenemos otra realidad más de ciudad. Nosotros como que hay cosas Sí, más, que... más pero de ciudad de todo sí. Uruguay, ¿no? Sí, No, sí, no, sí. no nos adentramos, porque sacando al gaucho que lo tenemos pues en Sí. alguna ocasión, digo, estos pueblos originarios no figuran en nuestras obras de teatro, y Sí. me parece un rescate genial Sí. que hiciste. Y bueno, en cuanto a la música dijimos, bueno, pero ¿qué ¿Por qué lado? elegimos? Y elegimos como leitmotiv de toda la obra distintas versiones de Adagio Mi País, de Qué Citarrosa. lindo. Que bueno, que si bien Citarrosa montevideano y le cantó mucho a Montevideo, pero le cantó también al país entero y está muy reflejado en su música, no solamente en sus letras. Entonces rescatamos varias versiones de Adagio Mi País, que es como la melodía que acompaña Tiene toda la algo, obra. ¿no? Cuando él dice qué tristeza, la pobreza y el dolor, ¿no? Entonces, digo, como esta que se puede canción universalizar un poco refleja eso, ¿no? un poco el sentimiento, como también grandes protestantes, como fueron los Zucará. Entonces, bueno, aparece un par de canciones de ellos, como Suelta Pájaros, bueno, La Maldición de Malinche, Sí, claro. que era imposible que no estuviese. Oh. Entonces, bueno, pasamos por temas que, bueno, justo ayer una espectadora nos escribió por las redes y decía que una espectadora de decirte aproximadamente 50 y pocos años, decía, me levanté hoy tarareando estas canciones que en mi adolescencia fueron de protesta. Claro.
Totalmente. Entonces es volver a conectar con algo que significó tanto. Con algo que en un momento fue importante. Exacto. Que después Y volvemos como en a lo el mismo, devenir, ¿no? Volvemos Pero a lo es mismo. también volver para el Claro, espectador, para el es espectador. volver a aquel momento en que si cantábamos eso tenía un sentido que se Exacto. cantara, Entonces ¿no? hoy tuvimos como un Está bueno intercambio eso. justo con el elenco, que los bailarines tienen un promedio de 18 y 19 años. Entonces muy pocos saben Son de muy lo jovencitos. Zucará y de lo que significó. Entonces, bueno, nada, ese compartir, ¿viste? Sigue siendo parte de justo lo que buscábamos con la obra, que es como, bueno, ir al gen Exacto. oriental, a qué es lo que hay acá en esta tierra que todavía no conocemos, o todo lo que hay por seguir investigando, por seguir buscando. Me faltó, pero empieza la obra en realidad, el punto de partida es la mancha mongólica, que se le dice que es esta mancha que se va de generación en generación, que es una mancha violeta, que aparece en los descendientes directos de charrúas, que aparece en la espalda o aparece en distintos lugares, especialmente de la parte trasera. Es como el distintivo, Exacto. ¿no? Como, bueno, eso, ¿no? Exacto. Es- Justamente con Leonardo, que es este historiador que te comentaba que nos acompañó mucho en este proceso, hablábamos de que mucha gente descubrió que tenía esta mancha a los 20, 30 años. O pensaba que era una mancha más. un antojo, como Exacto. le decían antes, un antojo de mamá. Y después investigando- tiene forma de frutilla o como es. Y después investigando, no, pero esto es un distintivo que aparece desde este lugar. Viene de acá. Entonces también como, por más que hay una parte de que Virginia lo puso en el texto de una forma maravillosa, con una poesía hermosa, que por más que tus padres ponen tu nombre, porque son quienes te dan tu nombre, vos no elegís el nombre, te ponen... la tierra te identifica mucho más que tu nombre. Y la tierra te deja marcas, y la tierra y tus descendientes te dejan información en la sangre, te dejan Que hay información cosas que en el... pasan que a veces decimos, ¿por qué pasa esto? O Y ¿por la qué me está información está pasando ahí. esto? Y ahí está la O información. ¿por qué tengo de pronto una enfermedad que no tiene que ser mortal? Pero ¿por qué tengo esto si mis padres no lo tienen? Digo, y no soy adoptada. Exacto. Entonces Y- digo, hay cosas, ¿no? O el pelo, o un rasgo, ¿no? Un tono de piel. Digo, hay cosas Sí. que a veces llaman la atención, ¿no? Y que después la gente que tiene ganas y que le interesa, digo, va también buscando su información, ¿no? A ver, Sí. en mi información genética, ¿qué hay? Exacto. Digo, ¿cómo puedo definir esto que me pasa o esto que pasa en mi familia? O de repente reciben una noticia en la investigación que los vincula y que no se imaginan cómo, y ahí empiezan a armar Sí. un poco, sobre todo mucha gente que está muy apasionada buscando el árbol genealógico, ¿no? Bueno, es un tema que también tratamos en la Va para obra, atrás el árbol genealógico. y a veces no se sabe qué ramificaciones tiene, ¿no? Nosotros tenemos una compañera, una bailarina que cuenta, y lo cuenta en la obra, que su abuela, que estamos hablando de una mujer que hoy tendría 90 años, no estamos hablando de hace 200 años, No. no tenía un apellido. Y ella decía, siempre le contaba a la familia que sí, por un tema legal tenía un apellido, pero decía que ella tenía un apellido que había sido puesto. Claro. No lo heredó, No. porque no se sabe. Porque a veces es el apellido del lugar donde se Exacto. nace, de la familia que te crió, Exacto. Digo, Entonces hay mucha o información. venida, pero no venido de tus padres, Exacto. no Y de después la tenemos familia de sangre. Y después tenemos muchos compañeros que tienen que su origen es casi que en la frontera con Brasil, que también hoy nosotros en 2025 identificamos esa frontera como algo, bueno, es una frontera, de acá es Brasil, para acá es Uruguay. Pero es un lugar de No, mucho pero a intercambio ver, cultural, social, genético. Hay un pasaje, Claro que es incluso el idioma. todo. Estás en Rivera y Sí. no estás hablando el español. No. Estás en Artigas y a veces no estás hablando ¿Y español. cuánto cuesta, que era lo que hablábamos culturalmente, asociarte como uruguayo, identificarte como uruguayo con esta historia que parece que la uruguayés es el fútbol, el mate, el tablado? Exacto. No, en Rivera, La torta frita, en la frontera no es eso. No. Porque eso lo inventó Montevideo. Lo inventó Montevideo.
¿Cuántas O es cosas a montevideano. veces, cuántas cosas, por ejemplo, acá en la esquina, acá en Uruguay y Ejido, hay un puesto permanente, ¿no? Estaba en la otra mano, ahora está en la opuesta, porque ahí se está levantando un edificio, y hay todas las tardes una persona que vende tortas fritas, las hace ahí en el momento, Sí. y se compran un montón, o sea, la torta frita, el dulce de leche, porque siempre cuando quieren identificar Uruguay es papa frita, la uvita de fum, digo, cosas que pasan en En Montevideo, Montevideo. pero a ver, el postre chajá Es de Paysandú. es de Paysandú, digo, hay cosas que son Sí, de como otros tantas lugares, cosas, y ¿no? creo que eso también viene un poco hacia otro tema, pero que está relacionado, que es la descentralización, ¿no? Esto que estamos Exacto. tratando desde hace un tiempo en este país, como de, bueno, descentralizar, y cómo la cultura se ve afectada a esa misma centralización también, que es algo obvio lo que estoy diciendo, pero en lo práctico... La circulación de espectáculos, por ejemplo, Eso que es seguro. algo a lo que todos queremos que pase, no todo, por ejemplo, todos los espectáculos, no todos, porque yo no vi todos, vi los que se presentaron a la Bienal este año, pero esos espectáculos tendrían que estar circulando por Montevideo, circulan sí por otros departamentos, porque ATI tiene ese plan de circulación, pero Claro. tendrían todos No, y los que también, años y que también llegar que creo que el también teatro, esto seguro, ¿no? Pero digo, intercambiar. que todos los departamentos, todas las localidades, todos los rincones del país tienen interés en contar distintas cosas. Exacto. No todos queremos contar textos de Florencio Sánchez. No. No todos. Entonces también Y esa está inquietud, bien, y está y está perfecto. perfecto. Yo cuando vivía en Paysandú todavía que participaba en las bienales, Sí, en las bienales del interior, antes se hace la regional, ¿no? exacto. Entonces, muchos años íbamos a la regional que se hacían en Fraiventos, Sin Fogón, bueno, toda esta Exacto. gente hermosa, y ahí conocer otras realidades, ¿no? Exacto. Desde espectáculos que me acuerdo para siempre, porque yo era muy chico y son esas cosas que te marcan, ¿no? De un pueblito que era muy chiquitito, una localidad, que decidieron hacer ese año para el regional el desalojo de Florencio Sánchez, y contaba que los personajes que están en la obra cumplen esos roles en esta localidad. Qué increíble. El policía es ¿no? el policía, o sea, porque era la forma que El ellos fotógrafo encontraron. es el fotógrafo. Exacto, era la forma que ellos encontraron de hacer teatro Claro. desde sus propios lugares. Entonces, qué importante es este trabajo que se viene haciendo, como vos decís, de ATI y de llegar a cada lugar, o por lo menos generar el círculo. De ir, incluso en Paysandú Ir. mismo hay un actor que de pronto si lo conoces, Horacio Merlo, Claro, actuamos juntos muchos una años. voz Una- espectacular. es gran Horacio, locutor, gran actor, todo. Y él, por ejemplo, cuando estrena, que en general estrena en el Teatro Florencio Sí. Sánchez, después se va a lugares que yo creo que ni la gente de No. Paysandú conoce, porque son Sí. esos pueblitos encastrados por allá Sí. que de repente tienen una escuela rural, Sí. ¿no? Y él todos los espectáculos los lleva a todos los rincones, o sea, de Paysandú no queda nada sin visitar, y después giran por otros Claro, y es departamentos. lo que decimos siempre, ya cuando hablamos, por ejemplo, de teatro para niños, infancias, ¿no? Esto de cómo le estoy condicionando a un niño si le estoy llevando arte y le estoy llevando cultura. Exacto. Lo estoy condicionando para bien. Le estoy Exacto. abriendo la cabeza hacia un lugar y un mundo que él después seguirá indagando o no, pero por lo menos tuvo la posibilidad de Ay, tener sí, yo creo que contacto mirá con que- esto que esto que hace Horacio, yo lo conozco también, es un labor, o sea, social es enorme. enorme, que Porque ni además siquiera él tampoco cobra. Exacto. A ver, Exacto, porque digo, no quizá es- que es lo mismo es lo mismo que pasa en las escuelas rurales, esta Exacto. maestra que está con 10 niños o a veces con 2, Sí, pero la labor que está haciendo ese docente es impresionante. invaluable. Entonces, como en un país tan chiquito todavía hay cosas que no podemos darle una circulación, pero todo radica en el mismo lugar, me parece a mí, que es no conocer de dónde venimos. Exacto. Y no... Es el origen, ¿no? el origen. Y no valorar, en el buen sentido de la palabra, todo lo que hubo en esta tierra que hoy ocupamos, Exacto. que hoy vivimos. Estamos ocupando lugares que no estamos sabemos ocupando. si son verdaderamente Entonces, nuestros, ¿no? hablábamos en este proceso de esta investigación también esto de que, bueno, ahora está como esta lucha que me parece bárbara, desde un lugar del arte y la arquitectura, de estos edificios que se están tirando, que el patrimonio está como que defiendo, no defiendo, que sí, que no, que
y se tiran, y estamos hablando de arquitectura, que es piedra, de Sí. acá, que tiene 100 años. Imagínate que estamos tratando de rescatar algo que tiene 200, más 400 Sí. años. Entonces, si estamos tirando así porque sí, algo de 100 años, ¿cómo no pisoteamos algo de 200 y 300? Además hay una realidad, ¿no? Que es dolorosa a veces, porque tenemos edificios que marcaron dentro de la historia de este ¿Seguro? país, casonas, digo, que se podían usar como museo o como lugar para estudio, digo, pero no tirarlas, digo, Exacto. hay un patrimonio del que nos estamos separando y que estamos diciendo, bueno, ahora que venga un Que venga edificio algo de nuevo. 20 pisos y yo que sé Claro. que tenga, no sé, una cantidad de cosas, piscina, Sí. que puedan hacer deporte, y estamos sacando cosas que son, ahora por suerte hay una comisión que Sí. está trabajando mucho. Sí, después de muchísima pérdida. Y después Obviamente que perdimos, nunca es tarde, pero hubo perdimos mucha pérdida. mucho en pro de cosas que a veces no satisfacen o que a veces quedan ahí, digo, esos edificios armados, pero que no se venden, quedan ahí, nadie los ocupa, Exacto. mientras que hay lugares que pueden ser históricos y seguir. Entonces, a ver, ¿qué hacemos también con la gente que vivió mucho tiempo antes de todos esos Tal edificios, cual. ¿no? Que están en la propia ciudad? Y yo creo que tenemos que seguir rescatando, y creo que el teatro es un vehículo Sin importante duda, de sin rescate. duda. Y además, como tú decías, tú tenés un elenco donde hay gente que es muy joven, pero también podés tener espectadores muy jóvenes claro. también, Sí, 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 que sí, sí. vayan descubriendo cosas que ni siquiera las estudiaron, Seguro. que no están dentro de esos parámetros. Victoria Nateo, me imagino que debe ser una indígena preciosa, ¿no? Hermosa. Una gran bailarina, una gran actriz, una gran intérprete. Es una gran Totalmente, intérprete. siempre yo siempre la rescato porque es alguien que la he visto en el teatro, pero la veo haciendo, que yo la primera vez que la vi en danza te dije, yo no sabía Que que bailaba. bailaba. Digo, claro, porque hay gente ¿Y que es cómo súper baila? completa, ¿no? Y que uno muchas veces no la hace desde ese lugar, la ve siempre actuar, y digo, yo cuando la vi dije, "Ah, esa apertura de piernas". Una gran bailarina, Yo sí. estaba así como alucinada, ¿no? Alexis Reyes, bueno, sí que ya lo hemos visto en los cuadros tuyos, Daniel Cabrera. Daniel Cabrera, que te mando Mirá. un beso, Daniel, seguro estás mirando. Fernando de la Rosa, bueno, Juan Ferreira, digo, hay cantidad de gente que es de teatro. De teatro. Digo, ahora, ¿cómo? Porque lo habías hecho con Anaí, que no la vi ahora, pero con Anaí Undarzón, que yo decía, ¿qué hará Anaí? ¿Anaí bailará? Porque claro, uno se dice teatro, danza, sí, Claro. pero Federico enfoca más a toda la parte que es danza. ¿Y cómo se hace ese ensamble, no? Es muy Porque complejo, es complejo. pero es sumamente rico para las dos partes. Tanto para los bailarines aprender de los actores y las actrices, y de parte de ellos aprender de los bailarines. Porque, bueno, son disciplinas distintas, el enfoque es Obvio. distinto, y justamente la fusión de esos dos mundos genera un género, valga la redundancia, muy rico. Exacto. Pues se nutren mutuamente. Conectan con la música desde otro lugar, conectan con el escenario desde el movimiento desde otro lugar. Y además Entonces, no están actuando como convencionalmente lo Exacto. hacen, ¿no? Sino que están actuando, pero están interactuando con bailarines, sí, con bailarines, ¿no? y en este caso, este año particularmente, los bailarines también actúan. Entonces también es el acercamiento de la palabra a un artista que esencialmente trabaja con su cuerpo desde otro lugar, no con la Claro. palabra como los actores. Entonces también Exacto. fue algo muy enriquecedor de los dos. Y de los siempre dos mundos. necesitas espacios como grandes, ¿no? Grandes, Porque entonces vos por eso- tenés un montón de gente, ¿no? Pues uno dice Sí, 25, porque sí. ahí aparecen 27. Y digo, y en este juego de cuestionar un poco la identidad y crear desde el lugar de actor, de bailarín, crear la conciencia de la identidad, ¿no? Porque digo, uno ve baile, pero el baile expresa una cantidad de Sí, sí, cosas, sí, sí, ¿no? sí, O sea, seguro. no es que solo un actor es el que puede Sí, tiene la posibilidad, esa claro, tiene la realidad. posibilidad con la música, con la voz, con la palabra y con Claro. el movimiento del cuerpo de levantar imágenes, sensaciones, que es también lo que esencialmente intenta transmitir la danza. Sensaciones. Exacto.
que quizá con la palabra es mucho más difícil, porque tendríamos que decir muchas cosas para llegar a esa sensación. Lo que pasa es que muchas veces la palabra, digo, son frases, ¿no? Dentro de una obra. Exacto. Y a veces la ayuda de ese cuerpo en movimiento es lo que da más acción, ¿no? En lo años, que es una sí. batalla, en lo que es una muerte, ¿no? Digo, siempre es el cuerpo el que habla en esas cosas. Exacto. ¿no? En mis años de formación en teatro musical, tuve una gran docente, Roxana Blanco, gran actriz, gran docente, y ella decía algo siempre que es muy cierto y me acompaña hasta ahora, que cuando ya no lo puedo expresar con palabra, necesito cantarlo o bailarlo. Exacto. Entonces ahí se transforma, hay otra cosa, que conectamos con la música que va desde otro lugar, ¿viste? Exacto. Que ya no hay palabras, entonces tengo que cantar, tengo que bailar, porque ya no puedo decir más. Claro. Entonces, ya dije todo lo que tenía que decir. Ahora voy a utilizar otras herramientas que tengo en el cuerpo. Entonces, nada, esta frase de Roxana siempre me acompaña porque de verdad que hay un momento en que uno está armando un espectáculo y dice, bueno, ¿cómo más puedo decir esto? ¿De qué manera es que me puedo, que puedo expresarlo, ¿no? Hubo una función ayer, ahora la próxima el martes que viene. El martes próximo, ahí vamos a estar, lo vamos a dar, queremos verlo sí o sí, porque porque conocemos a Federico, sabemos cómo trabaja, y además nosotros creamos una categoría que prácticamente fue por culpa de él, que por la mi creamos, culpa. por su trabajo, porque decíamos, ¿dónde ubicamos esto? Porque teatro, pero comedia musical tampoco. No, pero musical tampoco. Entonces, bueno, teatro, danza. Exacto. Bueno, y esperemos que para el 2026, que va a ser cuando se va a juzgar, alguien más trabaje en esto, ¿no? Porque nos encanta, como pasó el año pasado, ¿no? Que haya más gente. Yo sé que es muy difícil, sé que esto tiene un costo importante, sé que mueve mucha gente. Que se necesita también una sala importante. Exacto. Tipo Victoria, tipo Espacio Palermo. Digo, que se necesitan esas cosas, pero bueno, por suerte existen, están y se puede hacer. 28 de octubre, última función de este año, porque el año próximo van a continuar. En el Espacio Palermo, es un texto de Virginia Rodríguez Olveria con una coreografía de Luis Raimunde, que es el que te acompaña siempre y la dirección general de Fede Lynch, que son garantía. Digo, vienen haciendo, ¿cuántos años hace Fede? Y la primera obra que fue Bernarda Alba en el 2021, así que ya hace 5 años. Y todos los años prácticamente viniste haciendo, ¿no? Bernarda, después fue Macbeth, después fue Bergerac, y este año apostamos por algo muy nacional. Sí, totalmente, y me parece genial, ¿no? Porque esos 4 años, digo, esas 4 o 5 puestas, digo, que nos movilizan, ¿no? Exacto. Porque además vemos muchas veces actrices que están desarrollando un rol que uno dice, ay, mira, pero qué bien que se desenvuelve. Exacto. Y no necesariamente ni tiene que hacer acrobacia, ni tiene que bailar, sino que está integrada en y estos artistas, que particularmente en estas obras son los actores y actrices, se sienten desafiados de un lugar que es hermoso como artista, es decir, aprender hacer algo distinto. Exactamente, bueno. O sea que Cristina Cabrera, Cristina Cabrera, que ha trabajado, también. Como no, que ha estado ahí. Bueno, no me sale el nombre, el que hacía de Hamlet, de Macbeth, Emiliano Agustino Urrutia. Agustín Urrutia, ha exacto. hecho o sea que hay una cantidad de gente que uno la ve ahí y dice, pero mirá que creo que también hay un esfuerzo, ¿no? También de hacer algo distinto también. Pues hacer algo diferente, por mostrarse desde otro lugar, y digo, está buenísimo. Y además a mí personalmente teatro de danza me encanta. Así que espero que todos vayan el 28 a verlo y después nos encontramos, antes nos vamos a encontrar el 27 de octubre en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís para hacer la entrega de los diplomas para las nominaciones 2025. Muchas gracias Fede por estar, y bueno, y que el lunes
Los Ángeles que sean propicios, sí, bueno, porque veremos qué también pasa. Fede tiene espectáculo para chicos también, así Exacto. que ahora no me acuerdo quién está nominado, como yo siempre Veremos qué pasa. me viene como una amnesia, no sé, digo, debe ser la edad también, pero los esperamos a todos y bueno, y a disfrutar de esto tan maravilloso que es el teatro, el arte que ustedes entregan, porque sabemos que lo entregan de corazón totalmente, y bueno, y a seguir trabajando, porque la verdad que este fue un año intensísimo, se trabajó muchísimo, 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 incluso después vamos a decir en otro momento los espectáculos que nos quedaron para el 2026. Por ejemplo, Gen Oriental, lo juzgamos el año próximo. Un abrazo para todos. Ahora me saco una foto porque él es famoso y yo me saco con gente famosa. Muchas gracias. Chau, chau.